¿Otra vez pensando en él?, preguntó Rosa, su vecina y amiga de toda la vida, asomándose por la verja con una cesta de pan recién horneado. Elena no respondió de inmediato. Solo asintió, con una sonrisa tan frágil que parecía a punto de romperse. No es que piense en él, es que siento que sigue aquí, dijo al fin, con la voz temblorosa, como si temiera que al hablar demasiado fuerte, esa sensación se desvaneciera. A veces, al atardecer, juro que oigo sus pasos en el corredor. O el crujido de su silla favorita, como si se hubiera sentado a leer, como siempre hacía. Rosa dejó la cesta sobre la mesa de madera y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Sabía que las palabras sobraban. En San Elías, todos conocían a Mateo. No por ser rico ni poderoso, sino porque nunca pasaba un día sin que alguien recibiera de él algo, un saco de harina para una familia necesitada, una Biblia desgastada para un joven perdido, o simplemente una palabra de ánimo dicha con los ojos llenos de verdad. Decían que tenía las manos benditas, murmuró Rosa. Que hasta las uvas florecían mejor cuando él las tocaba. Elena rió suavemente, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Él decía que no eran sus manos, era la fe que llevaba dentro. La tierra responde al corazón del que la trabaja, me repetía siempre. Un silencio cómodo se instaló entre ellas, roto solo por el canto lejano de un ruiseñor. Pero en ese silencio, Elena sentía un vacío que ni el tiempo ni las oraciones parecían llenar del todo. La casa, antes llena de risas y cánticos dominicales, ahora guardaba un eco solitario. Incluso la iglesia, donde solían sentarse juntos cada domingo en el tercer banco desde la izquierda, le parecía más fría sin su mano apretando suavemente la suya durante la consagración. ¿Has vuelto a soñar con él?, preguntó Rosa en voz baja. Elena asintió, tragando saliva. Anoche, me habló. Me dijo, mira debajo, Elena. Lo que enterramos no muere, fermenta. Rosa frunció el ceño. ¿Fermenta? ¿Qué querrá decir eso? Elena bajó la mirada hacia sus manos arrugadas, marcadas por años de trabajo y oración. No lo sé, pero hay algo que me dice que debo ir a la bodega. Rosa palideció ligeramente. Elena, no. Ese lugar está maldito. Desde que tu suegro la cerró, nadie ha vuelto a poner un pie allí. Hasta los pájaros evitan esos árboles. No creo en maldiciones, respondió Elena con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Creo en promesas. Y Mateo nunca habría querido que tuviéramos miedo de nuestro propio pasado. El viento sopló entonces con más fuerza, agitando las hojas secas en el patio como si el mismo cielo estuviera de acuerdo. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en meses, no sintió solo el peso del duelo, sintió una chispa. Pequeña, sí, pero viva. Como una semilla que, tras mucho tiempo bajo tierra, comienza a empujar hacia la luz. Tal vez, dijo, casi para sí misma, tal vez lo que enterramos no fue solo vino, sino esperanza. Se vistió con su viejo abrigo de lana, el mismo que Mateo le había regalado en su último cumpleaños, y bajó las escaleras con pasos firmes, aunque sus manos temblaban ligeramente al atarse el pañuelo al cuello. Sobre la mesa de la cocina, junto al pan que Rosa le había dejado, encontró un sobre. No tenía remitente. Solo su nombre, escrito con una caligrafía antigua, casi desvanecida, como si hubiera viajado desde otro tiempo. Con el corazón en la garganta, lo abrió. Dentro, una sola hoja amarillenta. Y en ella, las mismas palabras del sueño, lo que enterramos no muere, fermenta. No había firma. Pero al voltear el papel, descubrió algo que la hizo contener el aliento, una pequeña mancha de vino, seca pero aún visible, en forma de cruz. Mateo, susurró, apretando el papel contra su pecho como si pudiera absorber su presencia a través de la tinta. No era posible que él hubiera escrito eso. Había muerto sin dejar cartas, sin despedidas. Y sin embargo, ¿quién más conocía esa frase? ¿Quién más sabía que la bodega guardaba secretos que ni siquiera ella conocía del todo? Con el sobre en la mano, salió de la casa y caminó colina abajo, hacia el extremo más alejado del terreno familiar, donde los árboles crecían más densos y el musgo cubría las piedras como un velo olvidado. Allí, entre zarzas y recuerdos, se alzaba la bodega. No era grande,
pero su presencia imponía un silencio sagrado. Las paredes, cubiertas de yedra, parecían respirar lentamente. La puerta, sellada con tablas cruzadas y clavos oxidados, lucía como una boca cerrada para siempre. ¿Elena? La voz la hizo sobresaltarse. Era Lucas, el muchacho huérfano que Mateo solía acoger en invierno, cuando las noches eran demasiado frías para dormir en el cobertizo de la plaza. Ahora tenía 17 años, los ojos cansados y las manos llenas de cicatrices pequeñas, como si la vida le hubiera arañado el alma antes de tiempo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, acercándose con cautela. Podría preguntarte lo mismo, respondió ella, sin apartar la vista de la puerta. Lucas se encogió de hombros, metiendo las manos en los bolsillos de su chaqueta raída. Vi la luz de tu casa esta mañana. Y luego te vi caminar hacia acá, como si supieras algo que los demás no sabemos. Elena lo miró entonces, realmente lo miró. Vio en sus ojos el mismo vacío que ella llevaba dentro. La misma pregunta sin respuesta: ¿por qué nos quedamos solos? Mateo te quería mucho, dijo suavemente. Él quería a todos, replicó Lucas, con un dejo de amargura. Pero eso no lo trae de vuelta. No, admitió Elena. Pero tal vez nos dejó algo que sí puede volver. Señaló la bodega. Lucas frunció el ceño. Dicen que está maldita. Que el vino que se fermentó aquí hace 50 años se volvió ácido, y que quien lo probó enloqueció de tristeza. ¿Y tú crees en esas historias? No sé en qué creer, confesó él, bajando la voz. Desde que se fue, todo me parece mentira. Incluso la iglesia. Incluso Dios. Elena no lo reprendió. En cambio, dio un paso hacia la puerta y apoyó la palma de su mano sobre la madera fría. Mateo decía que la fe no es creer que todo está bien, es confiar que, incluso en lo roto, Dios está trabajando. Hubo un silencio largo. El viento movió las hojas secas a sus pies, y por un instante, ambos sintieron algo, como un susurro bajo la tierra. Un olor tenue, casi imperceptible, se elevó desde las grietas del suelo, dulce, terroso, con un toque ácido que picaba suavemente en la nariz. ¿Hueles eso?, preguntó Lucas, sorprendido. Elena cerró los ojos. Sí. Es vino. Viejo, pero vivo. En ese momento, algo en su interior se desató. No era miedo. Era certeza. Algo había estado esperando allí, bajo la tierra, durante décadas. No para ser olvidado, sino para ser hallado, en el momento preciso. Ayúdame, Lucas, dijo, volviéndose hacia él con una mirada que brillaba con una mezcla de dolor y esperanza. Ayúdame a abrir esto. No por curiosidad, sino porque siento que Mateo me está guiando. El muchacho dudó. Miró la bodega, luego a Elena, y finalmente sintió. Pero si sale un fantasma, me voy corriendo, bromeó, aunque su voz temblaba. Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo. No hay fantasmas aquí, hijo. Solo promesas enterradas. Él asintió, aunque no supiera bien qué era lo que sentía. Era como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado allí dentro, respirando lentamente, esperando. No entiendo, dijo, con la voz ronca. ¿Por qué tu marido querría que vinieras aquí? ¿Qué hay en este lugar? Elena no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, y luego otro, hasta que sus pies tocaron el suelo de piedra resquebrajada del interior. La luz del sol apenas se colaba por las rendijas del techo, iluminando motas de polvo que flotaban como almas en penumbra. A su alrededor, tinajas rotas, barriles cubiertos de telarañas, herramientas oxidadas, y en el centro, una mesa de madera con un libro abierto, como si alguien hubiera salido corriendo y nunca regresado. Mateo no me hablaba mucho de esta bodega, dijo al fin, acercándose a la mesa con reverencia. Solo decía que su padre la cerró el día en que el pueblo dejó de creer. Que no era miedo lo que lo hizo sellarla, sino dolor. Lucas la siguió, con los ojos abiertos como platos. ¿Dolor? Sí. Porque el vino que hacían aquí no era para vender. Era para la misa. Para compartir en la Santa Cena.
para recordar que la sangre de Cristo une lo que el mundo divide. Pero cuando la gente empezó a usarlo como moneda, como espectáculo, mi suegro dijo que prefería enterrarlo antes que verlo profanado. Lucas miró a su alrededor, ahora con otra mirada. Ya no veía ruinas. Veía un santuario olvidado. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué abrirlo? Elena se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Porque el duelo me ha dejado vacía, Lucas. No tengo dinero para arreglar el techo. Las facturas se acumulan. Y cada noche, al acostarme, siento que estoy perdiendo no solo a Mateo, sino también a mí misma. Vine aquí buscando algo que me devolviera el propósito. Algo que me dijera que su vida, que nuestra vida, no fue en vano. Su voz se quebró. Se llevó una mano al pecho, como si intentara sostener su corazón antes de que se le escapara. Pero no vine por el vino, añadió, con firmeza. Vine por la fe que él sembró aquí. Por la esperanza que enterraron, y que tal vez aún puede brotar. Lucas bajó la cabeza. Durante un largo rato, solo se oyó el goteo lento de agua desde el techo, marcando el tiempo como un reloj antiguo. Yo también vine buscando algo, confesó al fin, con la voz apenas audible. Desde que mis padres murieron en el accidente, siento que soy invisible. Como si el mundo ya no tuviera lugar para mí. Mateo me daba de comer, sí, pero también me miraba. Me decía, tú vales, Lucas. No por lo que haces, sino por quién eres. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no la limpió. Cuando él murió, fue como si la última persona que me veía, se hubiera ido para siempre. Elena caminó hacia él y, sin decir palabra, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, incómodo al principio, pero luego se volvió cálido, real. Dos almas rotas, encontrándose en la oscuridad. No estás solo, susurró ella. Y yo, ya no quiero estarlo. En ese momento, un rayo de sol se abrió paso entre las grietas del techo y cayó justo sobre una de las tinajas más grandes, en el rincón más oscuro. Algo en su interior brilló levemente, como si respondiera a la luz, y a sus palabras. ¿Viste eso? Preguntó Lucas, separándose con suavidad. Sí, dijo Elena, con el corazón acelerado. Vamos. Se acercaron con cuidado. La tinaja estaba sellada con cera negra y una cruz grabada a cuchillo en la madera. Elena pasó los dedos sobre la cruz y, sin pensarlo dos veces, tomó una astilla del suelo y comenzó a raspar la cera. ¿Estás segura? Preguntó Lucas, con los ojos muy abiertos. No, respondió ella, con una sonrisa trémula. Pero la fe nunca pide certeza. Solo un paso. Cuando la cera cedió, un suspiro profundo pareció elevarse desde el interior. Y entonces, el olor los envolvió por completo, intenso, dulce, terroso, con una acidez que picaba en la nariz, pero que, de algún modo, reconfortaba. Era el olor del vino. Fermentado. Viejo, sí, pero vivo. Dios mío, susurró Elena, llevándose una mano a la boca. Lucas se arrodilló y, con manos temblorosas, tocó el líquido oscuro que brillaba en el fondo. No está podrido, dijo, asombrado. Está maduro. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. En ese aroma, sintió la risa de Mateo, sus oraciones al amanecer, sus manos ásperas sosteniendo las suyas en la iglesia. No era un tesoro. Era un legado. No vine aquí por dinero, repitió, ahora con una calma que venía de lo más profundo. Vine porque necesitaba saber que lo que amamos, no se pierde. Solo espera el momento de ser descubierto. Elena lo notó enseguida cuando entró a la plaza del pueblo para comprar harina. Las miradas se desviaban. Los saludos eran cortantes. Hasta el tendero, don Fermín, le entregó el paquete con una expresión entre preocupación y reprobación. No es asunto mío, señora Elena, dijo, bajando la voz, pero, ¿está segura de lo que está haciendo? Ese lugar lleva 50 años sellado por una razón. Ella apretó el paquete contra su pecho. ¿Y cuál es esa razón, Fermín? Él titubeó, mirando a ambos lados antes de susurrar, don Isidro dice que no todo lo que fermenta bajo tierra es bendición. A veces, es recuerdo.
Y los recuerdos viejos duelen más que las heridas nuevas. Elena no respondió. Solo asintió con tristeza y se alejó, sintiendo el peso de esas palabras clavarse en su espalda como espinas. Más tarde, mientras regresaba a casa con Lucas cargando un saco de cal para reparar las grietas de la bodega, vieron al anciano pastor caminando hacia ellos desde la iglesia. Don Isidro tenía casi 80 años, el pelo blanco como la nieve de las cumbres y una mirada que parecía haber visto nacer y morir generaciones enteras. Se detuvo frente a ellos, apoyado en su bastón de olivo, y los observó en silencio durante un largo momento. «Huele a vino», dijo al fin, sin rodeos. «Incluso desde aquí». «Sí, padre», respondió Elena, con respeto, pero sin bajar la vista. «Lo encontramos ayer. Está intacto. Y, bueno, huele como si acabara de ser embotellado». Don Isidro suspiró profundamente, como si exhalara décadas de silencio. «Tu suegro, Rafael, fue mi mejor amigo. Y también mi mayor dolor. Porque cuando cerró esa bodega, no solo enterró el vino, enterró la comunión del pueblo. Nos dejó sin altar, sin copa, sin recuerdo sagrado. Y muchos nunca lo perdonaron. Pero él lo hizo para protegerlo», intervino Lucas, con una valentía que ni él mismo esperaba. No quería que lo usaran como mercancía. El pastor lo miró con sorpresa, luego con ternura. «Tú no estabas ni nacido, muchacho, ¿cómo sabes eso?» «Porque Mateo me lo contó», dijo Lucas, con la voz firme. «Me dijo que su padre lloró la noche que selló la puerta. Que rezó toda la noche pidiendo perdón, no por cerrarla, sino por no haber podido salvarla antes». Un brillo húmedo apareció en los ojos de don Isidro. Asintió lentamente. «Entonces, ¿por qué la abriste, Elena? ¿Acaso crees que el tiempo ha sanado lo que la codicia rompió?» Ella tragó saliva. Miró a Lucas, luego al horizonte, donde las montañas parecían escuchar cada palabra. «No vine a revivir viejas heridas, padre. Vine porque sentí que algo me llamaba. Como si Mateo me hubiera dejado una última semilla que debía plantar. Y ese vino, no es solo líquido. Es memoria. Es fe. Es la sangre simbólica que une a los que creen». Don Isidro guardó silencio por un largo rato. Luego, con voz temblorosa, dijo: «Hay quienes dicen que ese vino está maldito. Que quien lo beba recordará todo lo que perdió, y enloquecerá de añoranza». «Entonces que lo recuerden», respondió Elena, con una calma que sorprendió hasta a ella misma. «Porque tal vez, padre, tal vez lo que necesitamos no es olvidar, sino reconciliarnos con lo que fuimos. Con lo que perdimos. Con lo que aún podemos ser». El anciano pastor la miró fijamente, como si buscara en sus ojos la sombra de Mateo, y quizás la encontró. «Cuidado, hija», dijo al fin, apoyando una mano temblorosa en su hombro. «Lo que descansa bajo tierra no siempre busca ser hallado. A veces, solo espera a que alguien esté listo para cargar con su peso». Y con esas palabras, se dio la vuelta y caminó de regreso a la iglesia, dejándolos solos bajo el cielo azul intenso. Lucas la miró, inquieto. «¿Y ahora qué hacemos?» Elena respiró hondo. El viento traía de nuevo ese aroma, dulce, ácido, profundo. Como un susurro del pasado que no quería ser ignorado. «Ahora», dijo, «limpiamos. Ordenamos. Y oramos. Porque si esto es un legado, no lo merecemos por derecho. Lo recibimos por gracia». Y mientras caminaban de regreso a la bodega, con el sol calentando sus espaldas y el olor del vino siguiéndolos como una promesa invisible, Elena sintió algo nuevo. No era solo esperanza. Era responsabilidad. Y en medio del miedo, no era solo el espacio lo que cambiaba, era algo dentro de ellos. Una tarde, mientras apartaba escombros junto a la pared norte, Lucas tropezó con algo enterrado bajo una losa suelta. Se agachó, curioso, y con las uñas empezó a raspar la tierra húmeda. Algo duro y liso emergió entre sus dedos. «Elena», llamó, con la voz temblorosa. «Mira esto». Ella dejó caer el cepillo y se acercó. Lo que sostenía Lucas era una cruz de madera, pequeña, toscamente tallada, con los bordes desgastados por el tiempo, pero aún reconocible.
En el centro, una grieta en forma de lágrima. Elena se quedó paralizada. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. No puede ser, susurró, extendiendo la mano como si temiera que se desvaneciera al tocarla. ¿La conoces?, preguntó Lucas. Mateo, dijo ella, con la voz quebrada. Él hacía estas cruces. Las tallaba en invierno, cuando la nieve cubría todo. Decía que eran para los que no tenían nada, ni siquiera consuelo. Las dejaba en puertas anónimas, en bancos de la plaza, en las manos de los enfermos. Nunca decía que eran suyas. Solo decía, que alguien las encuentre cuando más las necesite. Tomó la cruz con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Las lágrimas brotaron sin aviso, silenciosas, profundas. La última vez que vi una, fue el día antes de que muriera. Estaba en su mesa de trabajo. Le pregunté para quién era. Me sonrió y dijo, para quien la encuentre cuando ya no crea en milagros. Lucas la miró, con los ojos brillantes. Entonces, ¿crees que la puso aquí? ¿Antes de morir? Elena cerró los ojos. Recordó cómo Mateo había estado extrañamente callado durante sus últimas semanas. Cómo pasaba horas en el jardín, cavando hoyos pequeños que luego volvía a tapar. Ella pensó que eran flores. Ahora entendía. Sí, dijo, con una certeza que le quemaba el alma. Sabía que yo vendría. Sabía que necesitaría una señal, porque el dolor me haría dudar. Y esta cruz, es su manera de decirme, confía. Aún hay luz en la oscuridad. Se sentó en el suelo, abrazando la cruz como si fuera un fragmento de él. Lucas se arrodilló a su lado, en silencio, respetando ese momento sagrado entre una viuda y el eco de su amor. A veces, dijo Elena al cabo de un rato, con la voz suave como el viento entre las hojas, creo que Dios no nos habla con truenos ni visiones. Nos habla con detalles. Con cruces enterradas. Con cartas sin firma. Con olores que nos traen de vuelta a casa. Lucas asintió, mirando la cruz con reverencia. Entonces, ¿esto significa que vamos por buen camino? Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban solo duelo, sino propósito. Significa que no estamos solos, Lucas. Ni tú ni yo. Y que lo que estamos haciendo aquí, no es solo por nosotros. Es por todos los que han perdido la fe en que algo bueno puede nacer de lo enterrado. Esa noche, antes de irse, Elena clavó la cruz en la pared frente a la entrada de la bodega, justo donde el primer rayo de sol la tocaba cada mañana. No como amuleto. Como testimonio. Y mientras caminaba de regreso a casa, con Lucas unos pasos atrás tarareando una vieja canción que Mateo solía cantar, sintió algo que no había sentido desde la iglesia estaba abierta. Siempre lo estaba, decía don Isidro, porque el corazón de Dios nunca cierra sus puertas. Entró en silencio. El aire olía a cera, incienso y madera vieja. Las velas del altar parpadeaban suavemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes como almas en oración. Se arrodilló en el tercer banco desde la izquierda, el de siempre, donde tantas veces había entrelazado sus dedos con los de Mateo, donde tantas veces había susurrado plegarias que ahora le parecían huecas. Cerró los ojos. Señor, comenzó, con la voz apenas un hilo. No sé si esto es locura o milagro. Pero si me estás hablando, por favor, que no sea solo mi corazón el que escucha. Se quedó allí, inmóvil, respirando el silencio sagrado. Y entonces, como si el cielo hubiera esperado ese momento, el sueño vino. No fue como los otros. No era confuso, ni fragmentado. Era claro, vívido, como si estuviera viviendo otro presente. Se encontró de nuevo en la bodega. Pero esta vez, no estaba sola. Mateo estaba allí, de espaldas, inclinado sobre una tinaja abierta. Llevaba la misma camisa azul que usaba los domingos, la que olía a sol y a tierra mojada. No se volvió, pero habló. Escucha, Elena. Y entonces lo oyó, el sonido suave, constante, casi musical, de líquido goteando. Ploc, ploc, ploc. Como un corazón latiendo bajo tierra. Luego vino el aroma.
más fuerte que nunca. Dulce, ácido, profundo. El vino fermentado. Pero no era solo vino. Era nostalgia. Era promesa. Era la esencia de todo lo que habían compartido, las risas en la cocina, las oraciones al anochecer, los silencios cómplices, las lágrimas secadas con besos. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó ella en el sueño, con la voz temblorosa. Mateo se volvió entonces. Sus ojos, igual de cálidos que en vida, la miraron con una ternura que le partió el alma. Porque no terminó, mi amor. Solo cambió de forma. Lo que enterramos, no muere. Fermenta. Y cuando el tiempo es justo, brota. ¿Y cuándo será el tiempo justo?, susurró ella. Él sonrió, y su sonrisa era luz. Cuando dejes de buscarlo para ti, y lo ofrezcas para todos. Entonces, el sueño se disolvió como niebla al amanecer. Elena abrió los ojos de golpe. Estaba aún en el banco, con las mejillas húmedas, el corazón acelerado. Afuera, el primer canto del gallo rasgó el silencio de la madrugada. ¿Elena? La voz la sobresaltó. Era don Isidro, de pie en la puerta del presbiterio, con una lámpara en la mano. Te vi entrar, dijo, acercándose con paso lento. ¿Otro sueño? Ella asintió, incapaz de hablar. El anciano pastor se sentó a su lado, sin prisa. Los sueños de los justos no son fantasías, dijo. Son semillas. A veces, Dios los siembra en la noche para que florezcan en el día. Elena tomó aire, temblando. Me mostró el vino, goteando. Y me dijo que no terminó. Que solo cambió de forma. Don Isidro la miró fijamente. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ella bajó la cabeza, mirando sus manos entrelazadas. Al principio, vine por mí. Por el dolor. Por la soledad. Pero ahora, siento que no es mío. Ese vino, no es para guardar. Es para compartir. Para sanar. Para recordar. Incluso si el pueblo no está listo. Incluso así, respondió, con una firmeza que la sorprendió. Porque sí. Esperamos a que todos estén listos, nunca comenzaremos. Don Isidro asintió lentamente. Luego, con una sonrisa triste y sabia, murmuró, tu suegro pensó lo mismo. Y lo enterraron en el olvido. Tu esposo también lo pensó, y se lo llevó la muerte antes de actuar. Pero tú estás viva, Elena. Y si el Señor te ha dado esta visión, quizás no sea para repetir el pasado, sino para redimirlo. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas y de una determinación nueva. Entonces, ¿me ayudará? El pastor guardó silencio por un largo momento. Luego, con voz suave pero firme, dijo, si lo que haces es en nombre de Cristo, no solo te ayudaré. Seré el primero en arrodillarme y beber. Y en ese instante, mientras la primera luz del alba se colaba por los vitrales pintando el suelo de rojo y oro, como sangre y fuego, como gracia y juicio, Elena supo que ya no se trataba de una bodega, ni de un vino, ni siquiera de su ¿dormiste?, preguntó al verla, notando las ojeras y el brillo extraño en su mirada. No, respondió ella, con una sonrisa serena. Pero hablé con Dios. Y con Mateo. Lucas dejó el escobillón y se acercó. ¿Y qué te dijeron? Que no debemos solo limpiar, debemos buscar. Hay algo más aquí. Algo que no vimos. Miró hacia el rincón más oscuro de la bodega, donde el suelo parecía más hundido, más inquieto. Se arrodilló y pasó las manos sobre las losas irregulares. Una de ellas se movió ligeramente bajo sus dedos. Ayúdame, dijo. Juntos, con palancas improvisadas y fuerza nacida de la fe, lograron levantar la losa. Debajo, no había tierra suelta, sino una trampilla de madera gruesa, cubierta de raíces que se aferraban a ella como si quisieran proteger lo que guardaba. Esto no estaba en los planos antiguos, murmuró Lucas, asombrado. Elena no respondió. Solo apoyó la palma de su mano sobre la madera. Estaba fría, pero vibraba. No físicamente, sino en su espíritu.
como si algo allí abajo latiera al ritmo de su propio corazón. Con esfuerzo, lograron abrir la trampilla. Un escalofrío recorrió a ambos cuando una ráfaga de aire cálido, cargado con el aroma más intenso de vino fermentado que jamás habían sentido, subió desde las profundidades. «Dios mío», susurró Lucas, asomándose al hueco. «Hay escaleras». Elena tomó la lámpara de aceite que había traído y bajó con cuidado, peldaño a peldaño, sintiendo cómo la humedad se pegaba a su piel, cómo el silencio se volvía más denso, más sagrado. Lucas la siguió, con el corazón en la garganta. Al llegar al fondo, la lámpara iluminó una cámara pequeña, abovedada, con paredes de piedra pulida por el tiempo. Y allí, alineados como soldados en reposo, estaban los barriles. No rotos. No podridos. Sellados con cera negra y cuerdas gruesas, intactos. Sobre cada uno, una inscripción grabada a mano, para cuando el pueblo vuelva a tener sed de Dios. Lucas se acercó a uno, temblando. Esto es imposible. Nadie ha estado aquí en 50 años. Alguien sí, dijo Elena, señalando una vela medio consumida en un rincón, y un pequeño banco de madera junto a una tinaja abierta. Mateo estuvo aquí. Antes de morir. Se acercó a la tinaja y, con manos reverentes, tocó el líquido oscuro en su interior. Brillaba como ébano líquido bajo la luz de la lámpara. No es solo vino, dijo, con la voz quebrada. Es oración. Es promesa. Es esperanza enterrada. Lucas se arrodilló junto a ella, mirando los barriles como si fueran reliquias. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo sacamos? Elena negó lentamente. No. No todavía. Esto no es un tesoro para exhibir. Es un sacramento para preparar. Y antes de que una gota salga de aquí, debemos estar seguros de que el pueblo está listo para recibirlo con el corazón abierto, no con las manos ávidas. En ese momento, un ruido sordo vino de arriba. Algo se movió en la bodega. Ambos se tensaron. ¿Quién anda ahí?, gritó Lucas, subiendo rápidamente las escaleras. Pero al llegar arriba, no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas en la entrada. Sin embargo, sobre la mesa de madera, donde antes estaba el diario de Rafael, ahora había una flor silvestre fresca, y una nota escrita con letra temblorosa: el que tiene oídos, oiga. Elena reconoció la caligrafía al instante. Don Isidro, dijo, con un nudo en la garganta. Él sabe. Lucas la miró, con los ojos llenos de preguntas. ¿Crees que nos ayudará? Ya lo está haciendo, respondió ella, apretando la nota contra su pecho. Porque si el pastor ha puesto una flor aquí, significa que también ha sentido el llamado. Y mientras regresaban al fondo, con la lámpara iluminando los barriles como si, ¿por dónde empezamos?, preguntó Lucas, mirando los barriles con una mezcla de asombro y temor. Elena se acercó al primero, el que tenía la inscripción más desgastada: para los que lloran sin consuelo. Pasó los dedos sobre las letras, como si pudiera sentir el dolor de quien las había tallado. Con respeto, dijo. Con silencio. Y con oración. Se arrodilló, cerró los ojos y susurró: Señor, si esto es tuyo, que sea para tu gloria. Que no lo usemos por orgullo, ni por necesidad, sino por amor. Luego, con cuidado extremo, rompió el sello de cera del primer barril. Un chasquido suave resonó en la cámara, seguido de un suspiro profundo, como si el vino mismo hubiera estado conteniendo el aliento durante décadas. El aroma los envolvió de inmediato, intenso, complejo, con notas de ciruela, madera vieja y algo indefinible, como si contuviera el eco de oraciones antiguas. Huele a paz, dijo Lucas, inhalando profundamente. ¿Es raro decir eso? No, respondió Elena, con los ojos brillantes. Porque este vino no fue hecho solo con uvas. Fue hecho con fe. Tomó una pequeña copa de madera que encontró en un rincón, probablemente usada por su suegro, y la llenó. El líquido era oscuro, casi negro, pero al agitarlo suavemente, brillaba con destellos rubí. ¿Lo probamos?, preguntó Lucas, con la voz temblorosa. Elena dudó. Recordó las advertencias de don Isidro: quien lo beba recordará todo lo que perdió,
pero también recordó las palabras de Mateo en su sueño: no es para guardar, es para compartir. Sí, dijo al fin. Pero no como curiosos. Como discípulos. Alzó la copa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beberlo fue como tragar luz y sombra al mismo tiempo. El sabor era ácido al principio, casi doloroso, como el recuerdo de una pérdida reciente. Pero luego, lentamente, se suavizaba, se abría, revelando una dulzura profunda, antigua, que calentaba desde el estómago hasta el alma. Lucas dejó escapar un sollozo. Siento a mi madre, dijo, con la voz quebrada. Estaba cocinando pan. Y cantaba esa canción, la que nunca pude recordar después del accidente. Pero ahora, la oigo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de reconocimiento. De sanación. Elena, por su parte, cerró los ojos y vio a Mateo sentado en el porche, leyendo la Biblia al atardecer, con el sol dorando sus canas. No sintió el vacío habitual. Sintió presencia. Amor que no moría, solo cambiaba de forma. No nos está haciendo llorar por lo que perdimos, dijo, con la voz temblorosa. Nos está recordando que lo que amamos, sigue vivo en nosotros. En ese momento, un ruido sordo vino de arriba. Alguien estaba en la bodega. Subieron rápidamente, temiendo lo peor. Pero al llegar, encontraron a don Isidro de pie junto a la trampilla abierta, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de asombro. Lo sentí, dijo, sin necesidad de explicar más. Desde la iglesia. Como un viento cálido que traía olor a gracia. Elena bajó la copa, aún temblando. Lo probamos, padre. Y, nos habló. Don Isidro asintió lentamente. Entonces ya lo sabes, ¿verdad? ¿El qué? Que este vino no es para vender. Ni siquiera para guardar. Es para la cena. Para la reconciliación. Para cuando el pueblo vuelva a arrodillarse no por costumbre, sino por hambre verdadera. Miró a Lucas, luego a Elena, y con una voz que parecía venir de siglos atrás, añadió: tu suegro lo enterró porque el pueblo había perdido el respeto. Mateo lo protegió porque sabía que un día, alguien con corazón limpio lo encontraría. Y ese alguien eres tú, Elena. Ella bajó la cabeza, abrumada. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo arruino todo? El que da con generosidad, dijo el pastor, colocando una mano en su hombro, nunca arruina nada. Solo siembra. Y mientras el sol se ponía sobre San Elías, tiñendo el cielo de púrpura y oro, los tres permanecieron en silencio junto a la trampilla abierta, sabiendo que algo don Isidro le había dicho antes de irse: busca en lo más profundo. No solo con los ojos, sino con el espíritu. Lucas la esperaba arriba, vigilando la entrada, pero ella necesitaba estar sola. Necesitaba escuchar. Entre los barriles, en un rincón donde la sombra era más densa, notó una tinaja distinta, más pequeña, envuelta en un paño de lino descolorido, atado con un cordel que aún conservaba restos de cera roja. Al tocarla, sintió un escalofrío. No era miedo. Era reconocimiento. Con manos temblorosas, desató el cordel. El paño se deslizó suavemente, revelando no vino, sino un objeto seco, frágil, envuelto en pergamino, un diario. Lo abrió con reverencia. La primera página llevaba una fecha, 12 de octubre de 1963. Y una firma, Rafael Mendoza, su suegro. Dios mío, susurró, sentándose en el suelo húmedo. Las páginas crujieron como hojas secas al pasarlas. La letra era firme al principio, luego se volvía más temblorosa, como si el alma del hombre se hubiera ido apagando con cada palabra escrita. Hoy enterré el último barril. No por miedo, sino por fe. El pueblo ya no ve la sangre de Cristo en este vino. Solo ven monedas. Hoy, don Anselmo ofreció pagar 3 veces su valor para usarlo en una fiesta de bodas, una boda. Como si lo sagrado pudiera mezclarse con lo banal sin perder su esencia, Elena contuvo el aliento. He decidido sellar la bodega. No para esconder el vino, sino para protegerlo.
Que duerma bajo tierra hasta que haya corazones dispuestos a recibirlo no con sed de placer, sino con hambre de gracia. Si nadie vuelve a abrir estas puertas, que así sea. Mejor enterrado en silencio que profanado en ruido. Más adelante, en una entrada fechada semanas después, Mateo me preguntó hoy por qué lloro frente a la bodega cerrada. Le dije, porque enterré mi fe junto con el vino. Él, con sus ojos de niño sabio, me respondió, entonces algún día alguien la desenterrará, y será más fuerte que antes, punto. Una lágrima cayó sobre la página, manchando ligeramente la tinta antigua. ¿Tú lo sabías, verdad, Mateo?, murmuró Elena, abrazando el diario contra su pecho. Por eso me dejaste la carta. Por eso me guiaste aquí. En la última página, escrita con una caligrafía apenas legible, como si hubiera sido trazada con las últimas fuerzas de un hombre moribundo, decía, si alguien lee esto, significa que el tiempo ha llegado. No guardes el vino para ti. Dalo. Comparte la copa. Que el pueblo recuerde que la verdadera comunión no está en el templo de piedra, sino en el corazón abierto. De repente, un ruido la sobresaltó. Algo cayó dentro de la tinaja vacía donde había estado el diario. Se inclinó y sacó un pequeño frasco de vidrio, sellado con corcho y cera negra. Dentro, un papel enrollado. Lo abrió con cuidado. Solo decía, el vino nuevo no se pone en odres viejos, sino en corazones nuevos. Elena. Llamó Lucas desde arriba, con urgencia. ¿Viene gente? Ella guardó el diario bajo su abrigo y subió rápidamente. Al salir, vio a un grupo de vecinos acercándose por el sendero, Fermín el tendero, la señora Clara del molino, incluso el joven cura auxiliar que rara vez salía de la sacristía. ¿Es cierto?, preguntó Fermín, sin rodeos. ¿Hay vino ahí abajo? Elena no titubeó. Sí. Pero no es lo que creen. Dicen que huele a milagro, dijo la señora Clara, con los ojos brillantes. Mi nieto, que no habla desde que perdió a su madre, hoy pronunció una palabra, vino. Un silencio incómodo se instaló. No es para vender, dijo Elena, con voz clara. Es para sanar. Para recordar quiénes somos. Don Isidro apareció entonces, caminando lentamente entre ellos. Este vino, dijo, fue enterrado porque el pueblo olvidó su significado. Si lo quieren, deberán merecerlo. No con dinero. Con el corazón. Los vecinos se miraron, desconcertados. Pero en sus ojos, Elena vio algo nuevo, no codicia, sino anhelo. 2 días después del encuentro frente a la bodega, Elena estaba limpiando las copas de madera encontradas en la cámara subterránea cuando Lucas entró corriendo, con el rostro pálido. Elena. Jadeó. Acabo de ver al señor Valdés hablando con Fermín, y con don Anselmo, el dueño del viñedo de la carretera. Elena frunció el ceño. Y escuché parte de la conversación. Valdés decía, si ese vino es tan viejo como dicen, vale una fortuna. Podríamos embotellarlo, ponerle una etiqueta de vino milagroso, y venderlo en la ciudad, turistas pagarían cualquier cosa. El corazón de Elena se heló. No, susurró. Eso es exactamente lo que Rafael temía. Pero Fermín parecía dudar, añadió Lucas. Dijo algo como, pero don Isidro dice que es sagrado, y Valdés se rió. Sagrado no llena estómagos, Fermín. El hambre no entiende de bendiciones. Elena dejó la copa sobre la mesa con manos temblorosas. Miró por la ventana. En la plaza, vio a Valdés caminando con paso seguro, saludando a todos como si ya fuera dueño del pueblo. Era un hombre rico, sí, pero su riqueza venía de negocios que nadie cuestionaba, porque todos necesitaban algo de él. Tenemos que hablar con don Isidro, dijo. Fueron a la iglesia al atardecer. El pastor los recibió en el jardín trasero, donde cultivaba hierbas medicinales y rosas silvestres. Lo sé, dijo antes de que ella abriera la boca. Valdés vino a verme esta mañana. Me ofreció construir una capilla nueva, a cambio de bendecir el vino como producto turístico. ¿Y qué le dijo?, preguntó Lucas, con los puños apretados. Don Isidro sonrió con tristeza.
Le dije que Dios no se alquila. Pero también le dije algo más, que si el pueblo decide usar el vino para lucro, Él no lo impedirá. Porque la libertad incluye el derecho a equivocarse. Pero eso destruiría todo lo que Rafael y Mateo protegieron. Exclamó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Sí, asintió el anciano. Pero también podría ser la prueba definitiva. Porque si el pueblo elige el dinero sobre la gracia, entonces el vino no era para este tiempo. Y volverá a dormir bajo tierra, hasta que otro corazón esté listo. Esa noche, mientras cenaban pan y queso en la cocina, Lucas rompió el silencio. ¿Y si hacemos una reunión, una asamblea en la plaza? Que todos digan qué quieren hacer. Elena negó lentamente. No se trata de votar, Lucas. Se trata de discernir. Y el discernimiento no nace del ruido, nace del silencio. Se levantó y caminó hasta la ventana. La luna iluminaba la colina donde estaba la bodega, como si la estuviera vigilando. Mañana, dijo, invitaré a todos a la iglesia. No para decidir sobre el vino, sino para recordar por qué lo necesitamos. ¿Y si no vienen? Entonces sabremos que aún no tienen sed, respondió ella, con una calma que venía de lo más profundo. Pero si alguien viene, aunque sea uno solo, será suficiente. Al día siguiente, al amanecer, Elena escribió una carta sencilla y la clavó en el tablón de anuncios de la plaza. Esta noche, a las 7, en la iglesia de San Elías, se celebrará una vigilia de oración. No habrá sermones. Solo silencio, salmos y una copa compartida. Quien tenga hambre, que venga. No mencionaba el vino. Pero todos supieron a qué se refería. Y mientras el sol se alzaba sobre las montañas, Elena sintió el peso de una ¿estás lista?, preguntó Lucas desde la puerta, con una lámpara en la mano. No, respondió ella, con sinceridad. Pero iré igual. Caminaron en silencio hacia la iglesia. El pueblo estaba extrañamente callado. Las calles, normalmente llenas de risas al atardecer, estaban vacías. Solo el crujido de sus pasos sobre la grava rompía el silencio. Al llegar, el corazón de Elena se encogió. La iglesia estaba a oscuras. Nadie vino, murmuró Lucas, con la voz quebrada por la decepción. Pero entonces, una vela se encendió dentro. Luego otra. Y otra más. Al abrir la puerta, vieron que no estaban solos. Don Isidro estaba de rodillas frente al altar. A su lado, la señora Clara, con su nieto pequeño dormido en el regazo. Más atrás, Fermín, con la cabeza baja. Y al fondo, casi escondido en la sombra, el joven cura auxiliar, con un salmo abierto en las manos. Solo 7 personas. Pero eran 7 corazones con hambre verdadera. Elena sintió un nudo en la garganta. No era multitud. Pero era suficiente. Gracias por venir, dijo, con la voz temblorosa. Nadie respondió. No hacía falta. Don Isidro se levantó y caminó hacia ella, sosteniendo una pequeña copa de madera. Traje una, dijo. Si decides compartirlo. Elena asintió. Subió al presbiterio, abrió el frasco que había traído consigo, una porción del vino ancestral, y lo vertió en la copa. El aroma se extendió como una oración invisible, llenando el aire con una presencia que todos sintieron, aunque nadie la nombró. No vine a convencerlos, dijo, mirando a cada uno a los ojos. Vine a confesar algo. He estado luchando, entre lo que necesito y lo que debo hacer. Tengo deudas. Mi techo gotea. A veces, ni siquiera tengo para el pan. Y cuando encontré este vino, pensé, esto me salvará. Pero luego entendí que no fue enterrado para salvarme a mí, sino para salvarnos a todos. Hizo una pausa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su voz no tembló. Si lo vendo, comeré por 1 año. Pero si lo comparto, quizás alguien recuerde que no está solo. Que hay gracia incluso en la oscuridad. Que el amor no muere, solo fermenta. Fermín levantó la cabeza. Mi hijo, dijo, con la voz ronca. Se fue del pueblo hace 10 años.
Dijo que aquí no había futuro. Que la fe era solo costumbre. Nunca volvió. Pero anoche, me escribió. Dijo que soñó con el olor del vino de su abuelo. Y que quería volver. Solo para probarlo. La señora Clara acarició el cabello de su nieto. Él no habla desde que su madre murió. Pero hoy, cuando pasé frente a la bodega, sonrió. Por primera vez en 3 años. Un silencio sagrado cayó sobre la iglesia. Y en ese silencio, Elena supo que no se trataba de dinero. Se trataba de sanación. De recuerdos que querían volver a la luz. De heridas que necesitaban ser nombradas para cicatrizar. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Lucas, con los ojos brillantes. Don Isidro miró a Elena. La decisión es tuya, hija. Pero recuerda, el vino no es tuyo. Es del Señor. Y Él siempre prefiere dar antes que guardar. Elena cerró los ojos. Vio a Mateo. Vio a Rafael. Vio a todos los que habían enterrado su fe esperando un día como este. No lo venderé, dijo, con una calma que resonó como un trueno suave. Lo usaré para la Santa Cena. La próxima semana. Aquí. En esta iglesia. Y quien venga, beberá no con la esperanza de un milagro, sino con la humildad de un pecador. En ese momento, el nieto de la señora Clara abrió los ojos, miró la copa en manos de Elena, y dijo, con voz clara y suave, abuelo. Todos contuvieron el aliento. La señora Clara rompió en llanto. 2 días después, mientras ayudaba a Elena a trasladar algunas copas desde la bodega a la sacristía, se detuvo de repente junto al umbral. No entraba. Solo miraba el suelo, con las manos metidas en los bolsillos y la mandíbula apretada. ¿Lucas?, llamó Elena, notando su silencio. ¿Estás bien? Él no respondió al principio. Luego, con voz baja, casi rota, dijo, hoy soñé con Mateo. Elena dejó las copas sobre la mesa y se acercó. Sí. Estábamos en la bodega. Él estaba sentado en ese banco viejo, tallando una cruz. Me miró y me dijo, ¿por qué corres, hijo? ¿Acaso crees que Dios no te ve donde estás? Una lágrima cayó sin aviso por su mejilla. Se la limpió con el dorso de la mano, avergonzado. Desde que mis padres murieron, he sentido que no merezco estar aquí. Que soy un estorbo. Que si desaparezco, nadie lo notará. Ni siquiera Dios. Elena lo tomó de los hombros y lo obligó a mirarla. Mateo no te acogía por lástima, Lucas. Te acogía porque veía en ti lo que tú no ves, un hijo amado. Un alma con propósito. Pero yo no siento nada. Exclamó él, con la voz quebrada. Rezo y no escucho. Voy a la iglesia y me siento vacío. Y cuando huele ese vino, trago saliva, cuando lo huelo, es como si todo volviera, su voz, sus manos, sus historias sobre la última cena, y entonces siento que sí me veía. Pero ahora ya no está. Se desplomó de rodillas, sollozando como un niño perdido en la noche. Elena se arrodilló frente a él y lo abrazó con fuerza. Él no se fue, Lucas. Solo cambió de forma. Y Dios nunca dejó de verte. Solo esperaba a que tú dejaras de huir de ti mismo. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, trayendo consigo el aroma inconfundible del vino fermentado. Dulce. Ácido. Vivo. Lucas inhaló profundamente y, entre lágrimas, susurró, huele a hogar. Porque lo es, dijo Elena, acariciando su cabello. No eres un huérfano, Lucas. Eres parte de esta historia. De esta fe. De esta familia que el Señor ha tejido con hilos rotos, para hacer algo hermoso. Él levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos pero más claros. ¿Y si no soy digno de beber de esa copa? Nadie lo es, respondió ella, con una sonrisa trémula. Por eso se llama gracia. Al día siguiente, antes del amanecer, Lucas fue a la iglesia solo. Se arrodilló en el tercer banco desde la izquierda, el de Elena y Mateo, y,
por primera vez en años, oró no con palabras, sino con silencio. Y en ese silencio, no oyó truenos ni voces. Solo el eco suave de un corazón que, al fin, dejaba de correr. Cuando Elena llegó más tarde, lo encontró allí, con la frente apoyada en el respaldo del banco, dormido en paz. «Siéntate, hija», dijo, señalando un banco de madera junto a la ventana. Elena obedeció, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Algo en la mirada del pastor le decía que lo que iba a escuchar cambiaría para siempre la forma en que veía la bodega, y su propia historia. «Hoy», comenzó don Isidro, con voz baja y temblorosa, mientras rezaba en el jardín, sentí que ya no podía callar más. Lo que enterraron en esa bodega no fue solo vino, fue un pacto. Y su ruptura dejó una herida en este pueblo que nunca sanó. Elena frunció el ceño. ¿Un pacto? El anciano asintió, mirando sus manos nudosas. Como si en ellas leyera el pasado. Tu suegro, Rafael, no cerró la bodega por superstición. La cerró porque el pueblo traicionó un juramento sagrado. Hace más de 50 años, los viticultores de San Elías, entre ellos mi padre, hicieron una promesa ante el altar, que el vino de estas tierras jamás se usaría para lucro, ni para fiestas vanas, ni para engaño. Que solo se consagraría en la Eucaristía o se compartiría con los necesitados, como signo de comunión. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero en 1962, don Anselmo, el abuelo del que hoy quiere vender el vino, organizó una boda fastuosa para su hijo. Y usó el vino de la bodega familiar como si fuera champán. Lo sirvió en copas de cristal mientras bailaban sobre el suelo que antes había sido sagrado. Rafael suplicó que no lo hicieran. Incluso se arrodilló. Pero se rieron de él. Entonces, ¿la maldición no era real? No, respondió don Isidro, con amargura. La maldición fuimos nosotros. Porque cuando rompimos el pacto, no fue Dios quien nos castigó, fuimos nosotros mismos. El pueblo se dividió. Las familias dejaron de hablarse. La fe se volvió rutina. Y la bodega se convirtió en tumba de lo que una vez fue santo. Elena bajó la cabeza, abrumada. Por eso Mateo nunca quiso hablar de ella, por eso, asintió el pastor. Pero también por otra razón. Porque él creía que un día, alguien con corazón limpio la abriría, no para juzgar el pasado, sino para sanarlo. En ese momento, Lucas entró en la sacristía, con una caja de velas en las manos. Al ver sus rostros, se detuvo. ¿Todo bien? Sí, dijo Elena, levantándose con una determinación nueva en los ojos. Mejor que bien. Ahora entendemos por qué este vino no puede ser vendido, ni exhibido, ni usado como espectáculo. No es solo líquido. Es memoria. Es reparación. Miró a don Isidro. La misa de reconciliación debe incluir a todos. Incluso a los descendientes de quienes rompieron el pacto. El anciano la miró con asombro. ¿Incluso a Valdés? Incluso a él, respondió ella. Porque si este vino es de Cristo, entonces es para los que fallaron tanto como para los que sufrieron por su falla. Lucas dejó la caja en el suelo y se acercó. Entonces, ¿lo invitamos? No solo lo invitamos, dijo Elena, con una calma que venía de lo más profundo. Le ofrecemos la primera copa. Un silencio sagrado llenó la sacristía. Afuera, el viento movió las campanas de la iglesia con suavidad, como si el cielo mismo bendijera esa decisión. Elena y Lucas estaban en la bodega, asegurando los últimos barriles para trasladarlos a la iglesia al día siguiente, cuando el trueno más fuerte que jamás habían oído sacudió las paredes. «El techo», gritó Lucas, señalando una grieta por la que el agua ya se colaba en chorros. No había tiempo. La bodega, vieja y debilitada por años de abandono, crujía bajo el peso del aguacero. Trozos de madera del techo empezaron a desprenderse, y el agua formaba charcos que amenazaban con alcanzar la trampilla que daba a la cámara subterránea. «¿Los barriles?», exclamó Elena, corriendo hacia la abertura. «Si el agua entra ahí, se perderá todo». Lucas no dudó. Bajó las escaleras de dos en dos, resbalando en la humedad, y comenzó a empujar los barriles más cercanos hacia el rincón más alto de la cámara.
Elena lo siguió con una lona que encontró entre los escombros, cubriendo los sellos de cera como si protegiera reliquias. «No puedo levantar este», gritó Lucas, forcejeando con uno de los más grandes. Elena bajó a ayudarlo, sus manos resbalando en la madera mojada. El agua ya les llegaba a los tobillos. «Juntos», dijo, apretando los dientes. «Por Mateo. Por Rafael. Por todos los que esperaron esto». Con un esfuerzo que pareció sacado de lo más profundo de sus almas, lograron mover el barril. Pero el techo seguía cediendo. Una viga se partió con un crujido terrible y cayó a pocos metros de ellos, salpicando lodo y astillas. «Tenemos que salir», gritó Lucas, agarrándola del brazo. «No», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas y determinación. «No hasta que estén a salvo». Entonces, en medio del caos, hicieron algo que ni siquiera planearon, se arrodillaron juntos, empapados, temblando, y oraron. «Señor», dijo Elena, con la voz quebrada pero firme, «si este vino es tuyo, protégelo. No por nosotros. Por los que aún no han sanado. Por los que aún no han vuelto a casa». Lucas, con la cabeza baja, añadió, «y si tengo que quedarme aquí, que sea por algo que valga la pena». En ese instante, como si el cielo hubiera escuchado, el viento amainó ligeramente. La lluvia no cesó, pero el techo dejó de desmoronarse. Fue como si una mano invisible los hubiera cubierto. Con las últimas fuerzas, subieron los barriles más importantes, los que llevaban las inscripciones más sagradas, y los cubrieron con lonas, piedras y tablas. Trabajaron toda la noche, sin descanso, sin quejas, solo con el sonido del agua y sus propias respiraciones entrecortadas. Al amanecer, exhaustos y cubiertos de barro, se sentaron en el umbral de la bodega, mirando el desastre a su alrededor. Pero los barriles estaban intactos. «Lo logramos», susurró Lucas, con una sonrisa cansada. Elena no respondió de inmediato. Solo apoyó su cabeza en su hombro, como una madre lo haría con su hijo. «No lo logramos nosotros», dijo al fin. «Lo logró él. Porque esta noche, no rezamos por salvar el vino. Rezamos por salvarnos los unos a los otros». Molino, que se había distanciado tras una disputa por tierras, e incluso, con paso lento y mirada incómoda, Valdés, el hombre que días antes soñaba con embotellar el vino como mercancía. Elena lo vio entrar y sintió un nudo en la garganta. Pero no dijo nada. Solo asintió levemente, como quien reconoce a un hermano perdido que al fin regresa. Lucas, vestido con una camisa blanca prestada por don Isidro, se acercó a ella junto al altar, donde los barriles habían sido colocados con reverencia, cubiertos con un paño blanco bordado con una vid y las palabras, «Yo soy la vid verdadera». «¿Estás segura de esto?», preguntó en voz baja, mirando a Valdés, que se sentaba al fondo, solo, con las manos entrelazadas como si no supiera qué hacer con ellas. «Más segura que nunca», respondió Elena. «Porque si este vino es de Cristo, entonces es para él tanto como para mí». Don Isidro subió al presbiterio. No llevaba ornamentos dorados ni mitra elevada. Solo su sotana sencilla y una Biblia desgastada. Miró a la congregación, más numerosa de lo que nadie esperaba, y sonrió con los ojos húmedos. «Hoy no celebramos una misa cualquiera», dijo, con voz serena pero firme. «Hoy celebramos una reconciliación. No porque hayamos olvidado el pasado, sino porque hemos decidido no dejar que nos encadene». Luego, con gesto solemne, destapó uno de los barriles. El aroma se extendió de inmediato, profundo, dulce, terroso, con esa nota ácida que picaba suavemente en la nariz, pero que, al respirarlo, traía paz. Un murmullo recorrió la iglesia. Algunos cerraron los ojos. Otros contuvieron el aliento. La señora Clara apretó la mano de su nieto, que miraba el altar con ojos abiertos, como si viera algo que los demás no podían. Entonces, don Isidro tomó la primera copa, la misma copa de madera que Rafael usara décadas atrás, y la llenó lentamente. El vino oscuro brilló bajo la luz de las velas como sangre bendita. «Este vino», dijo, «fue enterrado porque el pueblo lo profanó. Pero hoy, lo desenterramos porque el pueblo ha vuelto a tener sed. No de placer. No de riqueza. Sino de gracia».
Miró a Valdés. Y a aquellos que pensaron usarlo para lucro, les decimos, no hay condena aquí. Solo invitación. Porque el amor de Dios no pregunta quién merece. Solo pregunta, ¿tienes sed? Valdés bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa, pero real. Cuando llegó el momento de la comunión, Elena fue la primera en acercarse. Luego Lucas. Luego Fermín. Luego la señora Clara, con su nieto de la mano. Y al final, cuando ya casi todos habían regresado a sus bancos, Valdés se levantó. Caminó despacio, como si cada paso pesara una vida entera de errores. Al llegar al altar, se arrodilló, algo que nadie lo había visto hacer en años, y extendió las manos, vacías, temblorosas. Don Isidro lo miró, luego vertió el vino en la copa y se la ofreció. El cuerpo y la sangre de Cristo, dijo. Amén, susurró Valdés, con la voz quebrada. Al beber, cerró los ojos. Y en ese instante, algo se rompió dentro de él. No con ruido, sino con liberación. Como una cadena que cae sin hacer eco. Elena, desde su banco, lo observó y sintió una paz que no venía de la victoria, sino del perdón. Fue entonces cuando la puerta lateral se abrió con suavidad. Todos se volvieron. Un hombre de cabello canoso y espalda encorvada entró con paso inseguro. Llevaba un bastón de madera oscura y una chaqueta raída que parecía haber viajado desde otra época. Sus ojos, hundidos pero brillantes, recorrieron la nave hasta detenerse en el altar y en el barril abierto. ¿Quién es? Susurró Lucas, inclinándose hacia Elena. Ella no respondió al principio. Su rostro palideció. Luego, lentamente, se levantó. Es, don Esteban, dijo, con la voz apenas audible. El hijo de don Anselmo. El que usó el vino en la boda, el que rompió el pacto. Un murmullo recorrió la iglesia. Don Esteban no había regresado a San Elías en más de 40 años. Se decía que se había ido avergonzado, que no soportaba mirar a los ojos de Rafael después de lo que su familia había hecho. Ahora, con las manos temblorosas y la cabeza baja, caminó hacia el presbiterio. Cada paso resonaba como un acto de arrepentimiento. Don Isidro lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando toda su vida. Esteban, dijo, con una ternura que ablandó hasta las piedras del suelo. No vine a pedir perdón, dijo el hombre, con la voz ronca. Vine a decir que, nunca olvidé. Ni el sabor de ese vino en aquella copa de cristal, ni la mirada de Rafael cuando suplicó que no lo usáramos. Soñé con eso todas las noches. Y cada mañana, me despertaba con la boca seca, no de sed, sino de culpa. Se arrodilló frente al altar, no como un invitado, sino como un penitente. Mi padre pensaba que el vino era poder. Yo pensé que era placer. Pero hoy entendí que era amor. Y lo profanamos. Elena avanzó entonces, con el corazón en la garganta. Se detuvo frente a él y, sin decir palabra, tomó la copa que don Isidro aún sostenía. La llenó de nuevo con el vino oscuro, fragante, vivo. Beba, dijo, con voz suave pero firme. No porque ya esté perdonado, sino porque Dios ya lo perdonó hace mucho. Solo faltaba que usted lo creyera. Don Esteban levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Después de todo lo que hice? Sobre todo después de todo lo que hizo, respondió Elena. Porque si el vino es de Cristo, entonces es para los que lo rompieron, tanto como para los que lo guardaron. El hombre tomó la copa con manos temblorosas. Al beber, un sollozo profundo salió de su pecho, como si liberara un peso que había cargado durante décadas. Cuando terminó, se quedó de rodillas, con la frente apoyada en el suelo del presbiterio, llorando sin vergüenza. Y en ese momento, algo sagrado ocurrió. Fermín, cuyo hijo había roto relaciones con él por una disputa de tierras, se levantó y caminó hacia el banco donde estaba el joven. Sin decir palabra, le tendió la mano. El muchacho, con los ojos llenos de asombro, la tomó. La señora Clara abrazó a una vecina con quien no hablaba desde la muerte de sus maridos. Y Valdés, aún en su banco, sacó de su bolsillo un sobre. Lo dejó sobre el reclinatorio frente a él,
como ofrenda silenciosa. Dentro, más tarde, se descubriría que había devuelto el dinero que había ganado vendiendo tierras a familias necesitadas, con intereses. Elena miró a su alrededor, con el alma desbordando. No era un milagro visible. No había luces ni voces del cielo. Pero en cada mirada reconciliada, en cada abrazo tímido, en cada lágrima derramada sin vergüenza, vio lo que el vino había hecho. No había sanado el pasado. Lo había redimido. Y en medio de aquella iglesia, donde el aroma del vino ancestral aún flotaba como una promesa cumplida, supo que el legado de Mateo y Rafael no había sido enterrado en vano. Había estado esperando este momento. Este preciso instante. En que el pueblo, al fin, volvió a tener sed. Lucas se acercó y se sentó en el primer banco, observándola en silencio. No dijo nada al principio. Solo la miraba, como si quisiera grabar ese momento en su memoria para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó al fin, con voz suave. Elena dejó la última copa sobre la mesa y se volvió hacia él. Sus ojos, cansados pero serenos, brillaban con una comprensión nueva. Pienso, que todo este tiempo creí que buscaba algo de Mateo. Un recuerdo. Una señal. Un consuelo para mi duelo. Pero no era eso. Hizo una pausa, mirando el barril aún abierto, del que subía un tenue vapor perfumado. Lo que enterraron bajo tierra no fue solo vino, Lucas. Fue fe. Fe que nadie quiso cuidar, pero que, como las semillas, no murió. Solo esperó. Y fermentó. Porque la fe verdadera no se pudre en la oscuridad, madura. Lucas bajó la cabeza. Yo pensaba que todo esto era magia. Que el vino tenía algún poder especial. No tiene poder, dijo Elena, sonriendo con tristeza. Tiene presencia. La presencia de quienes lo hicieron con amor, con oración, con promesa. Rafael no enterró uvas. Enterró esperanza. ¿Y Mateo? Mateo supo que un día alguien con el corazón roto, como yo, vendría a buscarla. Se acercó al barril y pasó la mano sobre la madera gastada. Hoy, cuando Valdés bebió, no fue el vino lo que lo conmovió. Fue la gracia que representaba. La posibilidad de que, después de tanto daño, aún hubiera lugar para él. Y cuando don Esteban lloró, no lloraba por el sabor. Lloraba porque, por primera vez en 40 años, se sintió digno de pertenecer. Lucas la miró, con los ojos brillantes. Entonces, ¿todo esto era parte del plan de Dios? No sé si fue un plan, respondió ella. Pero sí sé que Él nunca desperdicia el dolor. Ni el de Rafael, ni el de Mateo, ni el mío. Lo teje. Lo transforma. Y hoy lo usó para sanar a un pueblo entero. En ese momento, don Isidro entró en la nave, apoyado en su bastón, con una expresión de paz que rara vez se le veía. ¿Sabes qué es lo más hermoso, Elena?, dijo, deteniéndose junto a ellos. Que no fuiste tú quien salvó el vino, fue el vino quien te salvó a ti. Ella sintió, con una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Sí. Porque ya no vine aquí buscando a Mateo, vine encontrando a Cristo. Y en ese instante, mientras el último rayo de sol acariciaba el borde de la copa vacía sobre el altar, Elena comprendió la verdad más profunda de todas: el vino no era el tesoro. La comunión lo era. Y lo que había fermentado bajo tierra durante décadas no era solo líquido sagrado. Una mañana temprano, mientras el rocío aún perlaba las hojas de los olivos recién podados, ambos caminaban hacia la colina donde la bodega, aunque dañada por la tormenta, seguía en pie como testigo fiel. ¿Estás segura de esto?, preguntó Lucas, cargando una pala sobre el hombro. Convertirla en un centro, no será fácil. Elena sonrió, con las manos metidas en los bolsillos de su delantal, mirando el terreno con ojos nuevos. No tiene que ser fácil, Lucas. Tiene que ser fiel. Se detuvo frente a la entrada, ahora reparada con madera nueva, pero conservando las viejas tablas cruzadas como recuerdo. Sobre la puerta, alguien, probablemente don Isidro, había tallado una vid con las palabras: permanezcan en mí. Mateo solía decir que la tierra no miente, dijo ella. Si siembras con amor,
cosechas con esperanza. Y si compartes lo que crece, multiplicas la bendición. Lucas dejó la pala en el suelo y miró el valle a sus pies. Allí abajo, en la plaza, ya se veían niños jugando juntos, hijos de familias que antes no se hablaban. Más allá, Fermín y Valdés trabajaban codo a codo para reparar el techo de la escuela. Era como si el vino, al derramarse en la copa, hubiera derramado también algo en el alma del pueblo. Entonces, ¿empezamos hoy?, preguntó, con una chispa de emoción en la voz. Hoy, asintió Elena. Y así, bajo un cielo azul sin nubes, comenzaron a limpiar el terreno detrás de la bodega. No para plantar uvas de inmediato, eso vendría después, sino para crear un jardín comunitario, hierbas medicinales, flores silvestres, y un pequeño huerto donde cualquiera pudiera venir a trabajar, a rezar o simplemente a estar. Mientras cavaban, Lucas se detuvo de repente. ¿Sabes?, dijo, con la voz temblorosa. Nunca tuve un hogar de verdad. Ni después de que mis padres murieron. Siempre fui, de paso. Elena dejó su pala y se acercó. Pues ahora sí lo tienes, dijo, colocando una mano en su hombro. Porque un hogar no es solo 4 paredes. Es donde te ven. Donde te nombran. Donde te dejan.